Buenas noches, hermanos. Nos da mucho gusto nuevamente poder estar en un estudio más del estudio bíblico en casa de la serie O tu fidelidad. En esta noche vamos a ver el tema que se titula Una fidelidad perdurable. Y antes de que podamos empezar, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno, porque nos permite, Señor, por un día más estar en tu presencia, Señor, y venimos a rogarte que sea tu Espíritu Santo el que en esta noche nos enseñe y que nos hable, Señor, acerca de lo que está escrito en tu palabra, que sirva, Señor, para nuestras vidas y que podamos también, Señor, ponerlo por obra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, en esta hora vamos a ver cómo lo que tenemos nosotros que entender acerca de la fidelidad de Dios, pero para que sea perdurable en nuestras vidas. Y quiero empezar leyendo un pasaje de la Biblia que nos habla acerca de lo que va a pasar con aquellas personas que voluntariamente elijan hacer su voluntad y olvidarse de Dios. Y con el riesgo de los resultados que van a obtener, que seguramente serán desastrosos. Pero también este pasaje nos habla acerca de las personas que deciden obedecer a Dios porque con certeza van a alcanzar la vida eterna. Y el pasaje se encuentra en Romanos 2, de los versos 5 al 8. Y dice la palabra de Dios así: pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifiesta el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Este es un pasaje bastante fuerte, creo yo, pero que nos deja muy claro cuál es la opinión de Dios con respecto a las personas que desean permanecer en Él y a las que no. Y una de las doctrinas cristianas que son muy relevantes es aquella que se denomina la perseverancia de los santos, pues el perseverar firmes en la fe hasta el final de nuestros días o hasta la venida de Cristo es una doctrina que es fundamental en la vida de todo cristiano, pues es una marca distintiva de aquellos que son salvos y que lo son como producto de la obra redentora que fue hecha por nuestro Señor Jesucristo. Así entonces, la fidelidad de Dios y la perseverancia nuestra están muy relacionados. Pero ¿cuál es esa fuente de la perseverancia para nosotros? ¿Cómo podemos hacer para mantenernos firmes hasta el final? Y la respuesta es una sola: Dios. Pues Él es quien nos fortalece, nos guía, nos ayuda a ser perseverantes. Y dado que nuestras fuerzas, pues nosotros no podríamos hacer como mucho frente a tentaciones, a debilidades y a los ataques del enemigo, de eso nos damos cuenta que necesitamos a Dios. Y si en algún punto nosotros lográramos superar alguna situación de estas difíciles, seguramente es porque el Señor es el que nos ha ayudado. Es muy importante entonces que nosotros seamos realmente fieles primeramente a lo que dice la palabra de Dios, que no nos conformemos con solo conocerla un poquito, sino que también podamos nosotros interiorizar las cosas que nos dice y que después nos atrevamos a vivir conforme a ella. Actualmente, y no me lo podrán negar, vivimos bombardeados por supuestas verdades que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. También nos bombardean con verdades a medias o con mentiras que están muy bien disimuladas y en donde se nos quiere hacer creer, por ejemplo, que todo es relativo, que todo se vale, que todo depende de cómo uno vea las cosas, y lo cual no es así. Porque nos han venido tratando de crear ese tipo de pensamientos
y nos crean gran presión porque todo el tiempo nos están taladrando con esas ideas desde diferentes ángulos. Igualmente ahora nos transmiten que las verdades absolutas ya no existen, como por ejemplo que el bien y el mal pues ya no existen, lo correcto o lo incorrecto, lo que es moral o lo que es inmoral, y que ahora en cambio todo depende de nuestros sentimientos o de nuestra opinión personal, lo cual pues entonces sería un reverendo relajo porque no podríamos ponernos de acuerdo en nada absolutamente. Tristemente, esta posición se ha introducido también en las iglesias y se encuentra de una forma muy, muy encubierta. Y cada una de esas iglesias proclama sus propias verdades y su propia interpretación de la palabra de Dios. Entonces, así podemos ver que aunque se trate de iglesias cristianas, difieren en las doctrinas que son fundamentales, y esto es algo de verdad muy grave. La palabra de Dios también nos dice en Juan 16:13: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Y de acuerdo con este texto, es el Espíritu Santo el único que nos puede guiar a toda la verdad. Y esa verdad es la que nosotros vamos a encontrar siempre en la palabra de Dios, o sea, en la Biblia. En nuestra mente, humanamente hablando, no somos capaces de asimilar o de entender los tesoros espirituales que podemos encontrar en la palabra de Dios, porque Él la revela a través de su palabra. Y es la razón por la cual nosotros necesitamos la guía del Espíritu Santo, es justamente para que nosotros podamos entender lo que Dios trata de decirnos por medio de la Biblia. Ahora, ¿cómo lo hace? Lo que hace es darle sentido en nuestra mente a lo que leemos, y también nos fortalece y nos capacita para que podamos poner esas enseñanzas en práctica. Entonces, en la antigüedad, el Espíritu Santo fue quien guió a los apóstoles a poder a realizar las enseñanzas de Jesús, y así ha sido desde entonces. Pero hoy el Espíritu Santo nos guía a nosotros ya no por la persona de Jesús, sino por medio de su palabra, porque Jesús no está aquí de forma presencial con nosotros para enseñarnos. Esa es la diferencia entre lo que pasó en la primera iglesia con sus apóstoles y lo que pasa hoy con nosotros, pero estamos en el mismo conocimiento. Por esta razón, nosotros debemos de tener mucho, mucho cuidado de buscar a Dios en otras fuentes diferentes a la Biblia, como pueden ser los libros, el Internet, el Google, el YouTube. Pues así como podemos encontrar fuentes que son confiables, también nos vamos a encontrar con fuentes que no lo son. Y la única que verdaderamente nos puede ayudar para distinguir la diferencia entre cuáles fuentes son confiables y cuáles no, es justamente la palabra de Dios. De otro modo, no nos debería de extrañar que en un tiempo nosotros creamos ciertas doctrinas y poco después creamos en otras cosas totalmente diferentes. Y es en ese tipo de mezclas absurdas las que nos traen confusión, que no necesitamos para nada y mucho menos llevarlas a la iglesia. Si nosotros nos dedicamos a buscar a Dios en la oración primeramente y pedimos la ayuda del Espíritu Santo, vamos a poder entender. Y Efesios 4:14 nos dice: entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. Esta es una advertencia que nos está haciendo la palabra de Dios en cuanto a que no confiemos ni en lo que nos vienen a tratar de convencer, ni en las cosas que escuchamos por cualquier medio, sino que nosotros nos vayamos directamente a la fuente de la sabiduría, que es su palabra, para que podamos no ser engañados. La Biblia también nos cuenta que en el libro de Hechos había una iglesia en Berea, y a esa iglesia era el apóstol Pablo y Silas quienes les predicaban del evangelio. Y sin embargo, estos hombres, dice la palabra de Dios,
día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Esto lo podemos leer en el libro de Hechos, en el el capítulo 17 y el versículo 11, en la segunda parte. Y no vamos a negar que esta gente tenía una actitud muy sabia al buscar directamente corroborar dentro de la palabra de Dios si lo que les estaban enseñando era cierto o no. Y esa es una actitud que nosotros deberíamos de imitar para considerar también, como hemos venido repitiendo, que no es algo que nosotros vamos a entender por nuestra cuenta, sino para lo cual necesitamos la ayuda, la dirección, la guía del Espíritu Santo para que podamos llegar a esa verdad que necesitamos conocer. El Espíritu Santo es fiel y Él nos ayudará si nosotros le pedimos que lo haga. Entonces, para nosotros la palabra de Dios debe ser la fuente primera y el Espíritu Santo tiene que ser nuestra guía. Dice también Isaías 41:13, pues yo te sostengo de tu mano derecha. Yo, el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Y tenemos que pensar en que las circunstancias y nuestras debilidades humanas muchas veces son las que nos hacen fallar. Porque ser cristianos no implica que nunca vamos a tener miedo, por ejemplo. Como humanos, esa es una emoción muy natural que puede surgir por diferentes razones. Podemos también creer en la soberanía de Dios y tener la certeza de que nos guarda y nos protege. Pero si se nos presenta una situación peligrosa o preocupante, lo más seguro es que en algún punto podamos sentir temor. Entonces, todos deseamos luchar y esforzarnos por ser fieles a Dios en cada área de nuestra vida y que podamos vivir en situaciones difíciles, tensas, peligrosas, y también situaciones bajo presión por parte de las personas que nos rodean, pero estar ciertos de que contamos con la ayuda de Dios, con su presencia, para ayudarnos a salir adelante de todas esas cosas. Entonces, cuando más fieles nosotros buscamos ser a Dios, nos puede llegar a parecer también que las cosas se ponen más difíciles para nosotros. Sin embargo, es justamente en esos momentos de debilidad, en donde estamos afligidos, donde tenemos miedo, cuando nosotros debemos de tener la certeza de que no estamos solos, sino que contamos con la mayor fortaleza que podríamos tener, que es la diestra del Señor, de su mano, porque no es por nuestras fuerzas que nosotros logramos perseverar en nuestra fidelidad en los momentos difíciles. Logramos hacer esto porque el poder y la autoridad de Dios que tiene sobre todas las cosas es lo que nos ayuda a nosotros a salir adelante. Y es ese poder y autoridad lo que nos sostiene y que nosotros podemos entender como su diestra o como su mano derecha. Por esta razón es que nosotros podemos ser valientes, podemos atrevernos a ser intrépidos para anunciar el Evangelio, a hacerlo sin ningún temor. Lo mismo que atrevernos a tener una vida en santidad y a perseverar en ser fieles todos los días. ¿Por qué? Porque su poder y su autoridad están ahí a nuestro alcance para poder hacer todas estas cosas posibles en nuestra vida, que no solamente sean una idea. Es increíble ver cómo el poder de Dios nos sostiene en los momentos más terribles y cómo habla nuestro corazón y con tan solo decirnos, no temas, yo te ayudo, podemos retomar nuestras fuerzas y seguir adelante manteniendo nuestra fe sin que se mueva, porque estamos seguros de quién es Dios. Es increíble porque su poder es el que nos sostiene siempre y no nos va a fallar. Esa certeza, Él solo la puede poner en nuestro corazón y es la que nos va a llenar de aliento y todo es gracias a Él. El Salmo 73:26 nos dice, puede fallar la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón.
Él es mío para siempre. Y yo creo que este salmo, que es tan hermoso, nos debería de alentar a poder confiar en los momentos que no son tan padres, que seguramente podemos estar pasando o que podremos pasar en un futuro, para tener esa certeza que en verdad Dios es el único que va a fortalecer nuestro corazón en cualquier circunstancia. No podemos nosotros saber lo que va a suceder más adelante con nosotros, pero sí podemos saber que todo está bajo el control de Dios, que Él conoce nuestro futuro, que lo tiene en sus manos y que sin importar lo que venga, podemos confiar en Él, porque Él siempre, siempre va a ser nuestro refugio y que no nos va a fallar, porque hemos visto en otros estudios anteriores que una de las características de Dios es justamente que es fiel. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos creer que a nosotros no tiene por qué fallarnos si nosotros no nos separamos de Él. Entonces, pueden atacarnos incluso dudas acerca de nosotros mismos, de si seremos capaces de mantenernos fieles, especialmente cuando personas cercanas a nosotros o personas que nosotros amamos se alejan de nuestro lado porque no compartimos esa misma forma de creer, porque no tenemos o no compartimos la misma fe. Pero debemos confiar en que Dios nos va a ayudar a lograrlo. Y sé que cuando tenemos personas así a nuestro alrededor, resulta muy, muy difícil lidiar con esos sentimientos, pero no se nos debe de olvidar quién está a nuestro lado para sostenernos en todo. Entonces vale la pena que nosotros seamos fieles a Dios, que nos podamos refugiar en Él, porque Él es el que va a hacer que podamos seguir adelante. Otra de las razones por la cual nosotros debemos perseverar es porque hay una verdad que no podemos ignorar. Y es que no hay otra manera de avanzar si no es porque nosotros permanezcamos literalmente pegados a Cristo, que en la Biblia lo podemos entender en Juan 15:5, que nos dicen que Él es la vid. Dice así Juan 15:5: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, solamente permaneciendo íntimamente unidos a Cristo es como nosotros vamos a poder ser alimentados, a ser fortalecidos para hacer esas ramas fuertes, vigorosas, que den fruto. Y recordemos sus palabras y que esta frase no se nos olvide, porque separados de Él, nada podemos hacer. Mientras que permanezcamos a su lado, vamos a poder crecer y avanzar y permanecer fieles. Sin Él, eso no es posible. Así que no nos basta nada más sobre leer acerca de Cristo. No es suficiente con que escuchemos acerca de Él, sino es necesario que nosotros permanezcamos en Él. Y debemos entender esto de que Cristo es quien debe ser el fundamento de nuestras vidas y que es solamente por Él y para Él que nosotros hagamos todas las cosas. Eso es lo que implica también que de esa manera, cuando Él permanece en nosotros y nosotros en Él, es cuando Él va a recibir toda la gloria y la alabanza que merece, porque nuestras acciones van a estar conformes a su voluntad, a sus enseñanzas, y entonces nuestra vida, mejor dicho, la persona de Cristo se va a ver reflejada en nosotros. Dice también Judas 1, 24 y 25. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Entonces, todo lo que nosotros vivamos tiene que darle gloria a Dios, porque es Él el que nos va a llevar directamente a la presencia de Dios y ahí vamos a disfrutar de Él totalmente. Este pasaje bíblico
nos dice claramente que Dios es quien es poderoso para guardarnos, como dice ahí, sin caída y para presentarnos sin mancha delante de Él. Entonces lo necesitamos para poder tener esa vida fructífera y esa vida santa que nos permitan acercarnos a Dios. Entonces, aunque ya entendimos de verdad que no podemos hacer nada y que todo depende de Dios, fíjense bien, esto no quiere decir que nosotros ya no tenemos que esforzarnos en nada, porque esto no va por ahí. La clave está justamente en esforzarnos, como si todo dependiera de nosotros, pero en nunca olvidarnos de que debemos y que podemos confiar en Dios, que podemos descansar en Él, porque Él mismo nos toma de la mano y nos lleva para poder vivir conforme Él quiere. Pero nosotros debemos hacer nuestra parte, que es decidir, elegir, hacer lo que Él nos pida, ser personas obedientes. Para esto nosotros necesitamos orar continuamente y pedir esa ayuda. También cuando sea necesario, tenemos que ayunar. ¿Por qué? Porque el ayuno nos permite buscar al Señor con más intensidad. Y necesitamos también sumergirnos en el estudio de su palabra. También es importante que tengamos comunión con otros creyentes, porque de esta forma nos fortalecemos unos a otros y nuestra fe pues se acrecienta y podemos mantenernos, ayudarnos unos a otros a permanecer en esa fe que hoy sabemos que es lo único que nos puede llevar a la vida eterna. Entonces, no nos olvidemos que es Dios quien va a producir en nosotros la motivación correcta, que Él es el que nos va a dar las fuerzas que necesitamos para poder practicar sus mandamientos y que nuestra firmeza y fidelidad puedan ser perdurables. De verdad, lo necesitamos a Él. Y nuevamente les repito, como dice la palabra de Dios, sin Él nada podemos hacer. Si de verdad nosotros queremos ser fieles, necesitamos la presencia de su Espíritu en nosotros para poder seguir adelante y permanecer fieles hasta que Él venga por nosotros, hasta que nos encontremos con Él en el cielo. Y pues podemos dar gracias a Dios porque Él es fiel. Y yo los invito a que una vez más cerremos nuestros ojos y demos gracias a Dios por esa fidelidad que hoy nosotros también anhelamos practicar. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchas gracias porque tu palabra nos habla con toda claridad acerca de lo que tú quieres que nosotros sepamos, quieres que nosotros practiquemos y de la manera, Señor, en que nosotros podemos hacernos más fuertes, Señor, para permanecer en ti siempre. Hoy te ruego, Señor, que nos ayudes a practicar tanto la oración, el ayuno, la lectura de tu palabra, Señor, meditando realmente en ella y sobre todo, Dios, deseando vivir conforme a los deseos de tu corazón. Te pido que tú seas siempre, Señor, en quien nosotros busquemos refugio antes que en nadie, que estemos confiados totalmente en ti, porque sabemos que tú eres el único que nunca, jamás nos va a fallar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque es por ti que podemos perseverar en lo que creemos y porque estamos ciertos, Señor, de que cuando llegue el día con tu ayuda podremos disfrutar de ti por la eternidad. Bendito seas, Señor, y recibe tú siempre toda la gloria y la honra que tú mereces en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues les agradecemos mucho que una vez más hayan estado con nosotros y los invitamos para el próximo sábado a las 7 tengan una vez más la oportunidad de participar del estudio bíblico en casa. Muchas gracias y que Dios los bendiga.